Bienvenidos a mi casa. En esta oportunidad les quería continuar el video anterior sobre el damping factor y por qué es que el sonido afecta cuando el damping factor es alto o es bajo. Muchas veces veo en YouTube que hablan sobre que el damping factor es un factor que hace que cambie el sonido. Y es verdad, el factor que cambia lo podemos ver en la internet. Por ejemplo, en Japón, estos son los gráficos según el damping factor que tiene. Por ejemplo, el damping factor 1, 2, 3 y 7 viene a ser un damping factor que se puede escuchar. Pero a partir de 15 para arriba, ya el factor damping es casi recto. Ya no tiene un factor muy decisivo en el sonido. Si lo vemos, por ejemplo, en Wikipedia, podemos ver cómo afecta el damping factor según la impedancia del parlante, ¿no? Y entonces aquí podemos ver tal vez algo muy parecido, que según el damping factor, por ejemplo, en la línea azul, el 10 es un damping factor que se puede apreciar, pero una vez de que pasa a un damping factor de, digamos, 50 o 20, son ondas que son menores. Pero ¿cómo es que se lee este gráfico? Este gráfico, lo que sucede es de que si podemos ver, por ejemplo, la línea 0 está aquí, y el damping factor, por ejemplo, en el caso de un damping factor, veamos aquí, por ejemplo, en el caso del 10, empieza aquí abajo, tiene una subida, cae, sube, otra vez baja y hace esto. Más o menos está por este lado, estaría el 1000. Y por este lado estaría vendría a ser el 70. Y en este lado estaríamos ya hablando de un más o menos 7000. Cuando el damping factor es alto o bajo, por ejemplo en este caso es un damping factor muy bajo, ¿qué es lo que sucede? Que hay una modificación en la ecualización del sonido. Es como cuando uno ecualiza el sonido en un ecualizador gráfico, paramétrico, lo que sea. Es como subirle aquí los bajos, tenerle un poco de medios y bajarle un poco los agudos. Y los medios de este lado están más o menos centrados. Esto vendría a ser como cuando uno pone la figura de una sonrisa, se podría decir, más bajos y más agudos en el amplificador. Esto es lo que sucede en el sonido, y esto ya está comprobado y medido, qué es lo que sucede en cada modificación. Pero esto no es una regla, esto no es que siempre sucede así. El damping factor, por ejemplo, ¿qué es lo que viene a hacer el damping factor? Es el retorno de los graves que retorna hacia la fuente, se podría decir, hacia el amplificador. Por ejemplo, en el video pasado les decía de que esto se le llamaba el feedback. El feedback puede estar aquí o a veces puede estar en este lado, ¿no? Digamos que hay una pequeña válvula que va a abrir y cuando el retorno de los bajos va a querer chocar con esta válvula, lo que va a hacer es irse por esta manguera y presionar a este lado de la válvula para controlarlo, para que no se mueva. Es como un resorte, como un amortiguador que lo comparten los dos lados y hace que la válvula no tenga movimiento. Cuando este damping factor es muy alto, podemos ver
de que la línea del damping factor es casi recta, ¿no? A partir de ya 15 de damping factor ya no tiene casi un movimiento. Pero no es una regla en sí. Esto, los bajos, dentro del cono del parlante, tiene, digamos, un imán y una bobina, ¿no? Digamos que la bobina, vamos a dibujarlo diferente. Dentro del cono, esto vendría a ser el parlante, ¿no? La bobina del cono. Y aquí hay un imán. Cuando el cono se mueve, digamos que este es el cono que se está moviendo y aquí hay un imán. El imán tiene, se mide por un nombre tal vez conocido que es Tesla o Gauss, pero es el movimiento no es parejo. Mientras esté más afuera, la parte imantada será menor. Mientras esté más al centro, la parte imantada será mayor. Entonces, cuando hay un movimiento pequeño, el imán reacciona mucho más con la bobina. Pero cuando hay un movimiento muy grande, el imán a la bobina lo va a controlar menos. Cuando vemos, por ejemplo, en la internet un Twitter, por ejemplo, que no es un buffer, es un super Twitter. Veamos, por ejemplo, cómo son las especificaciones. En las especificaciones de este Twitter, un Fostex T500A. Este Twitter, o es un super Twitter, es solamente para señales muy altas. Vendría a ser este lado, no este, ¿no? Siempre le hablaba de que es la fuerza de retorno que viene a ser con fuerza del buffer. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con niveles de parlantes de alta calidad? Por ejemplo, en este super Twitter, el imán tiene medio kilo de imán alnico, ¿no? El alnico fue una patente japonesa. Me parece que fue Mishima el que descubrió este imán, y el neodimio también fue una patente japonesa que reemplazó, o bueno, fue después del alnico. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando el imán es muy fuerte? El control de la bobina es mejor, pero genera más retorno. Entonces, no quiere decir que solamente viene a ser de un buffer o un bajo, sino que esto depende de cómo está hecho el parlante. La gran mayoría de los parlantes modernos, un tweeter no tiene un imán de 10 gramos, es un tweeter realmente pequeño. Pero si hablamos, por ejemplo, de un super tweeter de un imán de medio kilo, el retorno que tendrá afectará el sonido. Por eso que estos parámetros que se dan de si son 5, 10, 15, 20, cuánto es lo mejor y cuánto no es, no hay realmente un parámetro exacto, porque cada parlante es diferente. Cada bobina está hecha de una forma diferente. Por ejemplo, hay bobinas donde el cable de la bobina es de un cable redondo, ¿no? de un alambre redondo. Pero hay cables, alambres, que los chancan en una prensa pequeña para que sea cuadrado, para que tenga una superficie cuadrada y entre más alambre dentro de la bobina. Porque si uno pone un embobinado dentro de un círculo, digamos, y es así, nos daremos cuenta de que si ponemos de esta forma el cable, entrará cierto número, pero tendremos un espacio perdido aquí. Pero si lo ponemos cuadrado, si lo ponemos así,
el cable, no habrá pérdida en esta bobina. Estos parlantes son de un valor mucho mayor porque utilizan un imán mejor, pero la bobina también tiene un proceso especial. Entonces necesita menos espacio para poder ejercer mayor presión. Por eso no es de que porque diga en estos gráficos cómo es que se va a comportar digamos, cómo se va a comportar el factor el damping factor, no es una regla, pero nos da una idea de qué es lo que sucede interiormente en una bobina. Por eso, para casi todos los parlantes normales, vendría a ser el woofer el que va a sufrir más. Pero, ¿por qué me refiero al super tweeter? Porque un super tweeter de medio kilo viene a ser algo parecido a lo que nosotros escuchamos con un audífono. Un audífono es una pieza con un imán pequeño, pero en relación al cono que tiene, el imán a veces es mucho más grande. Entonces podemos percibir el factor de amortiguamiento en el oído, porque es un imán más grande que el mismo cono o el mismo diafragma que bota al sonido, que empuja el sonido. En este caso, hablo de los sonidos graves, porque los sonidos graves son lo que normalmente vemos que tiene un cono y una bobina más grande. Pero no es una regla, no es que a partir del número tal es así, a partir del número tal funciona de otra forma. Y otra de las cosas que hace que el sonido cambie es la impedancia. Normalmente en el preamplificador, digamos que es como un filtro de impedancia. El tornamesa tiene una impedancia diferente a un CD. Y una computadora tiene una impedancia diferente a un tornamesa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que el preamplificador funciona como un filtro y lo lleva ya con una impedancia más o menos estable hacia el amplificador. Entonces lo que sucede es que cuando nosotros subimos el volumen, esa impedancia se aumenta un poco, pero no tanto al pasar por el preamplificador. Esto hay un cambio en el sonido. Y una vez que empiezan a abrir las válvulas, o vendría a ser, empieza a funcionar el amplificador, podemos notar un cambio de diferencia entre el sonido de un CD con la misma canción, a una computadora con la misma canción y a un tornamesa con la misma canción, solamente por la impedancia de la energía que se envía. Esto va a variar dependiendo el preamplificador, que va a intentar emparejar todas las impedancias, digamos, cómo envía la fuerza con la que envía cada aparato que nosotros estamos escuchando, no lo envía de la misma forma. Todos tienen un voltaje, un amperaje, una resistencia diferentes. Entonces esto hace un cambio de sonidos. Y esto lo vamos a ampliar y lo vamos a poder percibir en los parlantes, todo por la impedancia que es diferente. No voy a hablar exactamente cuál es la fórmula de la impedancia, pero digamos que la resistencia es una manguera que le ponemos un obstáculo. Y entonces lo que quiere pasar no pasa con facilidad. Cuando hablamos de impedancia, viene a ser algo parecido a esto, es una resistencia, pero digamos que es como si fuese que se quiere subir una montaña, ¿no? Que como que el agua no puede subir fácil. Y entonces a las finales también el agua, cuando le poníamos algo para que no pase, intenta hacer más presión para poder pasar. En este caso es algo parecido, no es lo mismo, pero intenta subir para poder ejercer la presión que necesita. Cuando hablamos de impedancias de los parlantes, también es algo parecido. No es resistencia e impedancia lo mismo, pero digamos que es muy parecido. Esto lo que genera es un cambio de sonido. Un cambio de sonido que si uno tiene un parlante pequeño no lo va a escuchar. No se va a detectar
porque el retorno va a ser muy pequeño. Como les decía, si uno tiene una bobina y un imán que se está moviendo pero muy pequeño, no se va a poder escuchar. Y si uno tiene, por ejemplo, un cono de 15 pulgadas que también se mueve, no es también un factor que determine el damping factor, porque hay conos de 15 pulgadas que se mueven poco y no tienen mucho movimiento hacia atrás. Hay conos que se mueven mucho más hacia atrás, se podría decir, el cono que sale con mayor fuerza, esos conos generarán más el problema del damping factor. Y hay conos que son pequeños, que también salen bastante, esos que uno ve que la suspensión es como una goma, pero que sale bastante del mismo cono, es porque el cono va a salir bastante. Eso también va a generar un damping factor más grande. Entonces todo depende de cómo es el parlante y no de las especificaciones de, digamos, que lo podemos ver en la internet, que va a ser de esta forma y siempre va a ser. No es siempre así. No es una regla. Pero nos da la idea de cómo es que funcionan las cosas. Cuando hablemos de cómo funcionan los conos interiormente, tal vez nos demos cuenta un poco más de cómo es que afecta el sonido. Pero para que tengan una idea, mientras el cono sea más grande, puede bajar la frecuencia igual. Por ejemplo, un parlante que da 20 Hz y otro cono que da 20 Hz, los dos digamos que son de digamos 15 pulgadas, 12 pulgadas, pero si un cono, la caja, digamos la caja acústica, donde está puesto, la salida, si tiene el hueco atrás, o bueno, atrás, adelante, o tiene una salida de presión, o es sellado, también afectará al damping factor. Entonces podemos hablar de dos conos iguales, dos bobinas iguales, con cajas diferentes, y también afectará el damping factor. Porque el damping factor es como decir qué tan difícil se le hace salir, y al subirle la impedancia, también va a subir la presión. ¿Y qué es lo que está haciendo? Que la suspensión y la araña, la suspensión de atrás que tiene los parlantes, afectará también el damping factor. Entonces es un montón de cosas que va a afectar el sonido. No veamos las especificaciones como algo que este parlante, por ser de 15 pulgadas, ya funciona así, o este tweeter funciona así, o este super tweeter funciona de esta forma. No es de esa forma, sino que cada tweeter, cada woofer, cada parlante medio o lo que se esté escuchando, todos funcionan de una forma diferente. Igual cuando tienen esta manguera, digamos el feedback mayor o menor, también afectará el damping factor. Ahora último se está haciendo amplificadores que ya no tienen digamos esta compuerta, ni esta compuerta. No, lo están haciendo ya sellado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que ya el damping factor es casi cero. Y a pesar de eso, no es de que suenen mal. No es de que porque le quiten el feedback quiere decir de que suene mal. Es todo de cómo se ha configurado el amplificador para que tenga un buen sonido. Y no quiere decir de que porque una especificación sea digamos un número X, va a funcionar de esta forma. Y porque tiene una especificación que diga el número tal, va a funcionar de esta forma. No siempre es así. Bueno, espero que les haya ayudado un poco y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Chao.